Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Jellyfish Dark, un canal en el que hablaré de asesinos en serie, de crímenes resueltos o sin resolver y de desapariciones. Si os gusta esta temática, este es vuestro canal. Hoy hablaré de Andrei Chikatilo, el caníbal de Rostov, un asesino en serie. Diría yo, uno de los mayores asesinos en serie de la historia. Sin más, comencemos con el vídeo de hoy. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yablochnoye, Ucrania. Andrei Chikatilo vivía en una pequeña aldea, junto a sus padres y su hermana menor. Empezaré diciéndoos que su padre, Roman Chikatilo, fue prisionero de guerra nazi y su madre, Anna Chikatilo, estaba al cuidado de ellos. Andrei ya creció con un trauma en su cabeza a causa de que su madre, a él y a su hermana menor, les contaba una terrible historia. La historia era que su hermano mayor había sido secuestrado y comido. Esto hizo que Chikatilo tuviera un trauma y no se pudiera quitar de la cabeza esa historia tan terrible que les contaba siempre su madre. Nunca se supo si realmente era verdad que su hermano mayor había sido secuestrado y comido. Nunca se pudo verificar esto. Sin embargo, era una historia que les contaba muy a menudo. Y esto traumatizó a Chikatilo. Chikatilo sufría de bullying en la escuela. Era un niño muy introvertido. Sin embargo, jamás respondía a los ataques. Simplemente se quedaba mirando y callado. A medida que fue creciendo se fue dando cuenta de que sufría de impotencia, cosa que lo traumatizaba cada día mucho más. Era incapaz de tener una erección e incapaz de poder mantener una relación sexual normal con una mujer. Era incapaz de aceptar su miopía. Hasta los 30 años no tuvo sus primeras gafas. También sufría de enuresis nocturna. A medida que iba creciendo, se volvía más tímido todavía, mucho más introvertido. Le costaba mucho tener relación con una mujer. Aún así, tuvo una novia en la adolescencia. Esta lo dejó a causa de su problema. Eran incapaces de mantener una relación sexual. Sirvió en el ejército, pero lo que él quería era estudiar Derecho. Sin embargo, suspendió el examen de acceso a la universidad. Aún así, quería prosperar profesionalmente y se sacó 3 carreras: ingeniería, marxismo-leninismo y lengua y literatura rusa. En 1971 se gradúa de maestro. Comienza a trabajar en una escuela. Es en ese momento que se da cuenta que nota atracción sexual por las menores de 12 años. Se cuela en las habitaciones para mirarlas en ropa interior y se masturba con la mano dentro del bolsillo. Chikatilo encontró una mujer y se casó. Sufría de impotencia, pero aún así, sin tener una erección, eyaculaba, lo que permitió que tuviera hijos. Como esposo, era sumiso. Era un padre ejemplar. Jamás levantaba la voz a sus hijos. Los alumnos de Chikatilo no lo tomaban en serio. Fumaban dentro de clase, se reían de él. Pasado un tiempo, Chikatilo acabó abusando sexualmente tanto de chicos como de chicas, lo que le llevó a un despido en 1974. El 22 de diciembre de 1978 empiezan sus crímenes. El primero es el de una niña de 9 años. La convence para ir a una cabaña en el bosque y allí abusa sexualmente de ella y en un momento determinado en el que le corta y ve brotar la sangre, nota que tiene una eyaculación y nota un éxtasis total.
se vuelve cada vez más violento y agrede a esta pobre niña de 9 años hasta matarla. Es entonces cuando se da cuenta que su placer sexual ha estado ligado a la violencia, la sangre y el sadismo. 2 días después encuentran el cuerpo de esta niña en el río y al ver unas manchas de sangre al lado de la cabaña de Chikatilo, la policía lo interroga. Sin embargo, no es el sospechoso número 1. Queda descartado y se centran en otro sospechoso. Chikatilo continuaba teniendo el trauma de su impotencia y su mujer no hacía más que recordárselo cada día. Ella sentía ganas de tener relaciones sexuales con él, pero él era impotente, le era imposible. Así que su mujer cada día le echaba en cara lo impotente, inerte y estúpido que era. En 1981 comienza a trabajar en una fábrica como funcionario, lo que le permite moverse por parte de la región. Es el 3 de septiembre de ese mismo año que asalta a su segunda víctima, a una prostituta de 17 años. La convence para alejarse en el bosque y mantener relaciones sexuales. Sin embargo, lejos de todo eso, Chikatilo la mutila, la maltrata, la agrede sexualmente y al final la asesina, dejándola en un árbol. Su tercera víctima fue raptada de un pueblo. A esta víctima le mutiló los ojos y esa sería su firma, la firma de Andrei Chikatilo. Ese mismo año mató a 3 personas más, entre ellos la primera víctima masculina. La mayoría de sus víctimas eran en la estación de trenes por donde él se movía. Eran víctimas fáciles de convencer, ya que muchos eran vagabundos, otros eran escapados de casa, otros eran retrasados mentales, entonces eran fáciles de convencer y aceptaban su ayuda con gratitud. El 11 de diciembre de 1982, en un autobús se encuentra con la próxima víctima. La convence, era una niña de 10 años, y se baja con él en el autobús. Hay un testigo que lo ve, informa a la policía y dice que un señor de unos 50 años se ha llevado fuertemente de la mano a una niña pequeña. La apuñaló más de 50 veces. No quiero entrar en detalles de todo lo que le llegó a hacer a esa niña de 10 años, pero os lo podréis imaginar con los antecedentes de Chikatilo. En 1984 Chikatilo ya contaba con unas 15 víctimas. Siempre las interceptaba en estaciones ferroviarias, en paradas de autobús, y con un pretexto se las llevaba a una zona alejada, boscosa, y allí las violaba, las mutilaba y las asesinaba. Se diseñó el perfil del asesino, posiblemente un hombre de apariencia normal, con un trabajo estable, casado. El 14 de septiembre de 1984 detienen en el mercado de Rostov a Chikatilo. Al hacerle un análisis de sangre, encontraron que su grupo sanguíneo era A. Así que como no coincidía y se le veía un hombre respetuoso, amable, lo dejaron en libertad. Tenían a más de 26.000 sospechosos. Cuando ya aparece el cadáver número 30, empieza a hacerse eco la prensa, los periódicos. Creen que el asesino es un posible retrasado mental, aunque la policía no está de acuerdo con esto. Tiempo después, Chikatilo fue acusado por haber robado un rollo de linóleo en su oficina. 7 meses después fue arrestado en la estación de Rostov por comportamiento inadecuado y fue sentenciado a 15 días de prisión. Sin embargo, el juez simpatizó con él y lo soltó antes. Los investigadores creían que Chikatilo era el asesino de estas víctimas. Sin embargo, volvieron a hacer otro análisis de sangre y volvieron a descartarlo, ya que el grupo sanguíneo no coincidía. El 17 de octubre de 1990, Chikatilo volvió a asesinar. Esta vez, unos 600 investigadores se encargarían del caso. Iban haciendo turnos de 3 o 4 en los bosques donde se habían encontrado las víctimas. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives ve salir a un hombre del bosque, aparentemente con la mejilla manchada de sangre, posteriormente lavándose las manos en una fuente.
así que informa y le pide la documentación. Digamos que este detective no tenía suficientes motivos para poder arrestar en ese momento a Chikatilo. Es entonces que al día siguiente se encuentra el cadáver de una chica en esa misma zona, donde habían visto a Chikatilo aparecer. No podía ser otra persona que Chikatilo, el asesino. Lo arrestaron el 20 de noviembre. Aunque su sangre no coincidía, sí su esperma era AB como el del sospechoso. Mientras lo arrestaban, Chikatilo dijo: ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? Finalmente Chikatilo llevó a los detectives a una zona donde encontraron 3 cadáveres más. El 27 de noviembre prometió que aportaría datos si dejaban de atosigarlo con la investigación y las preguntas. Posteriormente, delante de un psiquiatra, se derrumbó y confesó unos 52 crímenes, con la esperanza de que lo declararan como un objeto de estudio científico. Andrei Chikatilo escribió una carta y esta dice así: me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultados. Tengo esposa y 2 hijos y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada. No me daba cuenta que me tocaba los genitales a menudo y solo me lo dijeron más tarde. Me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario. Quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba, pero se aprovechaba de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas son todos mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente, como hombre y como persona. Lo que hice no fue por placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos, sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo hice después de mirar los vídeos de actos sexuales perversos, crueldades y horrores. Los investigadores creyeron que esta carta tenía como objetivo que se le declarara como un enfermo mental. Chikatilo fue acusado de 53 asesinatos. Los psiquiatras lo veían como un sádico que no sufría de ningún tipo de deficiencia mental o trastorno mental, que sabía lo que hacía y sabía perfectamente diferenciar entre el bien y el mal. En abril de 1992 se inició el juicio. Ese juicio duraría hasta octubre. Él presenciaba el juicio en un cubículo de metal. Pretendían mantenerlo a salvo de una multitud enfurecida. El primer día de juicio enseñó una revista porno, se desnudó y dijo: fíjense qué inutilidad, ¿qué piensan que iba a hacer con esto? El 15 de octubre de 1992 fue condenado a la pena de muerte y ejecutado de un tiro en la nuca el 14 de febrero de 1994. Por otra parte, su familia cambió el apellido al materno. No querían tener ningún tipo de relación
con un asesino en serie. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como veis, mi canal tratará de varios temas diferentes, como puede ser crímenes resueltos o sin resolver, como puede ser asesinos en serie, de los más conocidos a los que menos, desapariciones extrañas. Espero que os haya gustado. Si queréis ver más vídeos, suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que suba uno. Sin más, deciros que aquí abajo me podéis dejar los comentarios de qué os ha parecido el vídeo, si queréis aportar alguna idea más, si me he dejado alguna cosilla, si queréis que haga el caso de algún crimen o de algo que queráis que yo haga. Para mí será todo un placer, así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.